Bienvenidos a la sesión de hoy en Derecho Empresarial. Vamos a ver hoy día, como les había dicho, respecto de la disminución de capital. Vamos a hacer un pequeño recordaris en todo caso. Hemos hablado de las constituciones de las sociedades, hemos hablado que estas sociedades, obviamente en el dinamismo, van a tener mayor incremento en su capital inicial, por la misma producción y, como repito, el dinamismo. Pero ¿qué ocurre con aquellas sociedades o empresas, no vamos a también mencionarlas, que no han tenido esa suerte que algunas, que en vez de que sigan en el dinamismo avanzando, más bien han tenido trabas y no han podido incrementar su aporte inicial por sus integrantes? Estamos hablando entonces de los casos de disminución de capital. Respecto de estos casos de disminución de capital, como dice nuestra lámina, es cuando se aminora, se reduce, ¿no?, el monto inicial. ¿Por qué? Porque hay pasivos en la sociedad. Pasivo es un término, digamos, contable, ¿no? Activos con lo que nos podemos nosotros seguir manteniendo, y pasivos los que más bien nos reducen, nos retrasan. Pues efectivamente, en este caso la reducción de capital, en muchos casos es porque la empresa, la sociedad no avanza, no da para más, no produce, los servicios no se dan. Entonces, de alguna forma, los socios dicen, mira, tenemos que reducir porque estamos yendo en pérdida. Entonces es voluntario, o en algunos casos la ley puede decir, mira, se está modificando y ahora las sociedades que no tengan como mínimo un capital de 2.000, 3.000 soles, todas ellas van a tener que desaparecer. O en su defecto vamos a tener que acomodar, ¿no? Entonces puede ser una disposición legal a nivel nacional o puede ser de manera voluntaria la disminución de capital. Ahora, por eso también dice que en el primer caso implica la liberación parcial del patrimonio social a favor del conjunto de accionistas o de algunos de ellos. Es decir, se les tiene que restar del patrimonio inicial lo que estaría yendo en detrimento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de reducción de capital? Las modalidades de reducción de capital, como ya le hemos manifestado, hay las voluntarias y las obligatorias. Entonces, dentro de lo que son estas modalidades, vamos a manifestar, tenemos la entrega del valor nominal, la entrega del valor real, la condonación de dividendos pasivos, la reducción obligatoria por efecto de las pérdidas, y en otros casos la revisión del valor de los aportes y la división. Entonces, en todos estos casos, tenemos que, se va a tener inclusive que devolver, condonar o reducir por efectos de ¿qué? De pérdidas, de no haber podido producir, de que no se ha podido dar servicios, ¿no? Son casos que se dan, y estos casos que se dan inclusive van de la mano con el tema de gobierno, ¿no? Es más, es conocido que en el gobierno anterior, porque en este momento estamos en el gobierno del señor Kuczynski, en el gobierno del señor Humala, cuando se dio el famoso boom inmobiliario, lo podemos poner así, se crearon muchas sociedades, ¿no?, entre anónimas de responsabilidad limitada y sociedades civiles, que se crearon con la finalidad de dar servicios, con la finalidad de producir, con la finalidad de colocar. Para eso tenemos, en un ejemplo claro, las famosas sociedades inmobiliarias, que las sociedades inmobiliarias no solamente construyen, invierten, sino también publicitan, y al publicitar lo que hacen es tratar de colocar con sus agentes inmobiliarios en el mercado los inmuebles para que los que están en la capacidad de adquirirlo lo puedan hacer. Entre el 2008 al año 2015, estamos hablando de aproximadamente 7 años de análisis sobre un inmobiliario, se pudo fijar que hubo al menos del 2008 hasta el 2013, en esos primeros 5 años, hubo un incremento en la generación de sociedades, como les digo, ya sean anónimas, responsabilidad limitada y civiles, para efectos de difundir
Y había un crecimiento considerable, pero entre el año 2013 al 2015, ¿no?, comenzaron a quebrar estas sociedades, ¿no? Y obviamente empezaron por las más pequeñas. Si se dan cuenta, en la sesión anterior que hablamos de aumento, entre el 2008 al 2013 habían pasado 5 años. En esos 5 años estas sociedades no crecieron, no pudieron recuperar su inversión. Por el contrario, estuvieron en pérdida. Ya estábamos empezando a ver que la famosa burbuja inmobiliaria se estaba desinflando. Y las que todavía estuvieron del 2013 al 2015 terminaron por cerrar, terminaron por quebrar. Justamente ¿por qué? Porque se dieron cuenta que ya el capital con el que tenían ya no podía darles para más. Ya no había mayor difusión, por más que el gobierno dio algunas normas para beneficio de algunos propietarios y para el beneficio inclusive tributario para estas empresas que pudieran construir y luego vender, el famoso leasing inmobiliario, por ejemplo, ¿no? No, por el contrario, estas empresas, que eran empresas pequeñas, con capital pequeño, quebraron, tuvieron que cerrar, porque no tuvieron las facilidades para poder mantenerse en el mercado. Entonces, tuvieron que hacer reducción de capital. Ahora, esta reducción de capital, así como el aumento, también ¿quién lo autoriza? Lo autoriza la Junta General, ya sea de accionistas o de socios. ¿En virtud de qué? En virtud de los informes contables que le dan los auditores internos, como también los auditores externos de cada sociedad. Entonces, si nos remitimos al texto que todos tenemos, ¿no?, el capital, o mejor dicho, el acuerdo de reducción de capital, ¿qué debe contener? ¿Qué debe contener este acuerdo que nos brindan los de la Junta General? Debe contener la cifra en que se va a reducir el capital. Si antes estaba en 1000, ahora en cuánto va a estar. De repente en 500, en 200, no se sabe. Hay que determinar la cifra. Otra, ¿cómo vamos a realizar? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las modalidades en la versión anterior? Ya, si vamos a hacer entrega del valor nominal por condonación, por reducción, en fin. Eso es lo que tiene que tener este acuerdo. Los recursos con cargos a los cuales se efectúa, si estos recursos de la reducción también van a ser parte de los pasivos de esa sociedad. Luego, ¿cuál va a ser el procedimiento mediante el cual vamos a hacer la reducción de capital? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta todos estos detalles para efectos de la disminución del capital. Vamos a ser un poco más exegéticos y vamos a ir a ver el tema del articulado en la Ley General de Sociedades. Espero que nos estén siguiendo también con su ley al costado para poder comprender mejor lo que aquí en práctica les estamos explicando. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 215? Dice, el órgano competente y formalidades para una reducción de capital. Como lo hemos mencionado ya también en sesiones anteriores, la Junta General es quien determina, quien acuerda si se va a reducir el capital y cuál va a ser la modalidad. Eso se tiene que pasear en blanco y negro en un acta. Eso más una minuta se lleva a la notaría, se hace una escritura pública y se inscribe ¿dónde? En el registro de personas jurídicas, en lo que corresponde al área mercantil societaria. ¿Cuál va a ser la modalidad? Ya hemos sabido. La entrega a sus titulares del valor nominal amortizado. Va a existir ahí una devolución. Luego, la entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el patrimonio neto de la sociedad. Para poder averiguar el patrimonio neto, informe contable. La condonación de dividendos pasivos. Eso también, informe contable. El restablecimiento, dice, del equilibrio en el capital, entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de pérdidas, ¿no? Claro, y esa es la parte más práctica, las pérdidas. Nuevamente volvemos al ejemplo de las sociedades inmobiliarias que se crearon. Sin dar nombres, pero creo que en el mercado es conocido, hay una en especial que vino, colocó una franquicia y comenzó a hacer algo así como un boom inmobiliario, pero un boom en inmobiliarias. Pero hubo un tiempo de que cuando llegaron aquí, ese capital ha tenido que reducirse en el sentido de que ya no hubo la difusión necesaria. Es más, vamos a ponernos en un plan de ver más que temas inmobiliarios, servicios. Los abogados que estábamos involucrados en temas inmobiliarios, dentro del año 2015
a julio de este año 2016, hemos querido seguir impulsando los temas inmobiliarios mediante ¿qué? Mediante redacción de minutas de compraventa, redacción probablemente de arras confirmatorias, redacción de mutuos con garantía hipotecaria, ¿no? Pero esos son servicios que vienen. ¿Qué pasa cuando no existen estos servicios? Estos abogados que tienen sus sociedades civiles ya no generan esos servicios. Entonces, lo común es que dentro del mes ya no hay ni una emisión de boletas ni una emisión de facturas. Cuando se hace el corte al mes del pago del impuesto a la renta y del pago del IGB, nos damos cuenta que tenemos probablemente más compras que emisiones. Entonces hay un desbalance. Entonces, ¿qué genera? Que indirectamente del bolsillo de los que son los socios se comiencen a pagar los tributos, pero no del dinero neto, como decían ahí, no del dinero neto que corresponde a la sociedad. Estamos en pérdida, pero por supuesto que estamos en pérdida, porque hasta este nivel ya no es la sociedad la que desembolsa de su capital, del ahorro que está bancarizado, ¿no? Sino son los mismos miembros de la sociedad quienes están cubriendo probablemente con su patrimonio lo que debe ser cubierto por la sociedad. Entonces, definitivamente que en este caso, en este ejemplo, estamos en pierde. Dentro de todo esto, y legalmente, ¿no? Legalmente hablando, mejor dicho, vamos a revisar el artículo 219 de la Ley General, que es el derecho de oposición. ¿Por qué estamos mencionando el derecho de oposición? Porque tenemos entendido que si vamos a acordar reducir el capital, ¿dónde quedan los acreedores? Vamos a pensar inclusive que no son ya los socios los que se van a encargar de dar para que la sociedad mantenga una estabilidad y ya luego a posteriori de repente con eso vemos alguna modalidad para que no se afecte la sociedad. No. De repente tenemos la necesidad de tener que pedir algún préstamo al banco o algún tercero. Y al hacer eso, lo que vamos a hacer en todo caso es, vamos a tener que comenzar a tener acreedores. Al comenzar a tener acreedores, la sociedad ya no solamente va a tener, digamos, el sostenimiento de sus socios, ¿no? Sino vamos a tener que utilizar a terceros. En ese caso, si nosotros queremos reducir el capital, vamos a tener que también comunicarles a los que son nuestros acreedores y que salen de la esfera de la sociedad en sí, ¿no? Y tenemos que decirles para qué, para que estos, si están o no de acuerdo con esa reducción, lo manifiesten y en ese caso se opongan. Por eso dice que el ejercicio del derecho de oposición caduca en el plazo de 30 días de la fecha de la última publicación. Claro, todos estos tipos de acuerdos se tienen que publicar, ¿no? Y no se tiene que publicar en la oficina de la sociedad. Se tiene que hacer una publicación en los periódicos de manera oficial para que todos los que se consideren perjudicados con esa reducción se presenten y se manifiesten y digan: yo me opongo, no pueden reducir porque en todo caso ustedes no me podrían finalmente a mí pagar lo que les he prestado. Entonces, es lógico la existencia de este artículo y sobre todo es lógico la existencia de un derecho de oposición. Ahora, vamos a hablar también sobre la reducción del capital respecto de la forma obligatoria por pérdidas. Estamos manifestando que si estuviéramos en estos casos hay pérdidas, pero digamos abiertas. Y al haber este tipo de pérdidas, lo que tenemos que tener en cuenta es que el capital, al momento del que el contador nos dice: mira, vamos a tener que tomar un acuerdo, estamos yendo en pierde, ya, ¿cuánto es lo que se está perdiendo? Estamos perdiendo más del 50% del capital. Si tenías un capital de 1.000, ahorita estamos, por ejemplo, en 250. Uy, no, ¿qué hacemos? Tenemos que reducir sí o sí porque estamos en pérdida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, contablemente, es ver el tema de la reserva legal. Si la reserva legal, que ya en su oportunidad mencionaremos que la reserva legal es, digamos, justamente para este tipo de emergencias,
y que cuando esta reserva supera el quinto del capital en sí, ya puede ser tomado como una reserva de disposición. Si inclusive con esa reserva no se puede cubrir el capital, porque efectivamente estamos en pérdida, entonces lo que procede ya es avisar de la situación en la que nos estamos y determinar la reducción del capital. Entonces, como lo veníamos manifestando, el aumento de capital, dice, ocurre cuando aumentan los activos y cuando hay, en todo caso, un ingreso. Y lo inverso, que es el caso que estamos explicando, va a ocurrir cuando disminuye completamente el activo o cuando se incurren gastos, en demasiados gastos que no pueden ser cubiertos, ni siquiera con la reserva que tiene la misma sociedad, ¿no? Ni siquiera con el aporte indirecto de los socios, que luego al final el contador se encarga de arreglar allí y de ver, ¿no? Ni siquiera ni por una ni por otra. Entonces, lo que estábamos hablando sobre el tema de disminución de capital, tenemos que tener en cuenta, entonces, que el tomar la decisión de reducir el capital tiene mucho que ver con los gastos que se estén realizando en la sociedad, también acorde y de la mano con la administración y con las disposiciones de gobierno. Una sociedad va a estar muy bien administrada cuando tenga personas capacitadas que lo impulsen, pero que a su vez también vaya de la mano con las circunstancias que se den. Ya hemos dado el ejemplo del famoso boom inmobiliario que empezó en el año 2000 y que se hizo más notorio en el año 2008, ¿no? Y alrededores, y que nos habrá durado en realidad hasta el 2013, en 5 años, y que seguramente las empresas que se constituyeron o sociedades que se constituyeron en el 2008 hasta el 2013 notoriamente tuvieron incremento, pero luego del 2013 a la fecha, 3 años después, ha habido un congelamiento en las actividades, y no solamente un congelamiento, sino que ha comenzado a haber pérdidas. Vamos a ponernos también en el caso de que fuéramos una sociedad inmobiliaria que construye. Esa sociedad inmobiliaria que construye, a su vez, va a necesitar el apoyo de un banco, por ejemplo, para edificar mínimamente un edificio de 5 pisos, pero que a su vez construye, independiza y luego vende, se encarga de todo. Da la casualidad que si se ha pedido prestado a un banco respecto del capital que tiene y luego va a ir en pérdida, necesariamente tiene que hacer reducción de capital. Y como les decía, si tenemos a un banco como acreedor, el banco va a tener que conocer la situación contable de la sociedad y va a pedir su derecho de oposición en el supuesto obvio que vea que no le va a convenir. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todos esos detalles. Entonces, ya para finalizar, hasta el momento estamos viendo aumento de capital, disminución de capital. En adelante también tenemos que ver, aparte de estas dos modificaciones de estatuto, ¿no? Y obviamente también de dinamismo en la sociedad, ¿qué otro tipo de modificaciones vienen? Pero hasta aquí, si hubiera esta disminución de capital, se tiene que inscribir en el registro público indicando cuál va a ser el nuevo valor nominal o cuál va a ser el nuevo monto del capital, ¿no? Y obviamente, si hubieron 5 socios, ahora cuántos socios son los que de todas formas se mantiene, el nuevo cuadro de accionariado, y todo eso sí se tiene que inscribir en el registro público. Lo que corresponde, lo que no corresponde va al libro de matrícula de acciones y en todo caso, solamente en algunos casos o en algunos detalles se mantienen actas. Bien, entonces ahora los voy a invitar a seguirnos en cuanto a derecho empresarial con la siguiente sesión que va a corresponder a modificación de estatuto. Aquí vamos a hablar de lo que es modificación de nombre, de lo que es modificación de objeto social y otros detalles en modificaciones que ya lo veremos cuando estemos en esa sesión. Los invito a seguirnos entonces. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con disminución de capital. Espero les haya gustado, los espero.